Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del Expediente Cero. En plena década de los años 60, con la Guerra Fría, la Guerra de Vietnam y las tensiones sociales como fondo, un joven policía de Nebraska se dio de bruces con algo inexplicable. Y precisamente en la sección Inexplicable hablaremos de él, del caso de Herbert Schirner y su encuentro con un ovni. ¿Sabes que hay unos galardones que premian la pseudociencia? Se llaman IG, pero se les conocen como los premios Antinobel. En el archivo histórico conoceremos algo más sobre estos premios y su relación con un personaje que ha sido noticia estos últimos días. En la hemeroteca negra rescataremos la historia de Joseph Roy Metheny, conocido como la Sombra de Baltimore, un asesino en serie brutal. Y en Contracultural nos acercaremos a la figura de Otto Dix, sus misterios, sus ambigüedades y sus tensiones, que lo convirtieron en todo un símbolo de la pintura de los años 20. Estos son los contenidos de este Expediente Cero. Te recuerdo que puedes seguirnos en redes sociales. Tanto en Facebook como en Instagram estamos como El Expediente Cero. También puedes escribirnos a la dirección de correo electrónico elexpediente0@gmail.com. Por último te recuerdo que este episodio se subirá en iVoox y en YouTube, y en esta última podrás ver imágenes que acompañarán a las historias que vamos a tratar. Y ahora sí, si estáis listos, ponte cómodo, ponte cómoda, porque empezamos. Soy Carlos Montero Rocher y esto es El Expediente Cero. Inexplicable. Era la década de 1960. Era una época de contrastes, de tensiones sociales y además de sueños imposibles. La humanidad observaba el cielo con una mezcla de esperanza y de temor. La Guerra Fría mantenía al mundo al borde de una catástrofe nuclear, mientras que la carrera espacial abría una puerta hacia lo desconocido. Por primera vez el hombre se preparaba para poner un pie en la Luna. En este clima de incertidumbre y descubrimientos, algo más comenzó a llamar la atención de los medios, de los científicos y sobre todo del público: los avistamientos de objetos voladores no identificados. Luces en el cielo, discos plateados, relatos de testigos que afirmaban haber visto lo imposible. Todo eso iba engordando esta fiebre por los objetos voladores no identificados. Ante la oleada de avistamientos, el gobierno de los Estados Unidos puso en marcha un programa secreto que con los años se haría famoso: el proyecto Blue Book, el proyecto del libro azul. Entre 1952 y 1969, la Fuerza Aérea recopiló más de 12.000 informes sobre ovnis. La mayoría recibieron una explicación convencional. Se trataba de globos meteorológicos, de aviones experimentales o incluso de fenómenos atmosféricos. Pero hubo un pequeño porcentaje, o no tan pequeño porque era cerca del 20%, que jamás pudo explicarse. Y es dentro de ese grupo donde encontramos el caso que nos ocupa hoy. Un episodio que marcó la vida de un joven oficial de policía en un pequeño pueblo de Nebraska, y que aún hoy sigue siendo uno de los encuentros cercanos del tercer tipo más discutidos y analizados por la ufología. Esta es la historia del oficial Herbert Schirner y de la madrugada en la que, según su propio testimonio, tuvo contacto directo con seres de otro mundo. Ashland, en Nebraska, era un pueblo de apenas 2.000 habitantes en 1967, con calles tranquilas, casas modestas, con los campos abiertos alrededor. Se podría decir que era un lugar donde nunca pasaba nada extraordinario, hasta que un día pasó. El oficial Herbert Schirner tenía solo 22 años en aquella época y era un policía joven, recién casado,
y conocido por sus colegas como alguien serio, responsable y dedicado a su labor. No tenía fama de inventarse cosas, de inventarse historias, ni antecedentes de que hubiera tenido algún tipo de visión extraña en el pasado. Nuestro protagonista era simplemente un chico común que había elegido servir a la comunidad de la mejor manera que había encontrado, siendo policía. Pero esa normalidad quedaría rota en la madrugada del 3 de diciembre de 1967. Aquella era una noche fría y silenciosa y Schirner recorría las calles en su patrulla, revisando que todo estuviera en orden. La rutina de siempre, vamos. Observar, anotar, esperar al amanecer y rezar porque no pasara nada. Pero a las 2:30 de la madrugada, en un lugar conocido como la carretera 6, nuestro protagonista notó algo extraño. A lo lejos vio unas luces rojas que parpadeaban en la oscuridad. Su primer pensamiento fue lógico, ya que pensó que tal vez era algún camión detenido en el arcén por algún tipo de avería. Así que decidió acercarse para ofrecer ayuda. Pero cuanto más se aproximaba, más evidente era que aquello no era un camión. No era un camión porque no tenía ruedas, no tenía remolque y no tenía faros. Lo que se alzaba frente a él era un objeto imposible. Según sus propias palabras más tarde, Schirner describió aquel objeto como un disco metálico brillante y de unos 6 metros de diámetro. Tenía una cúpula en la parte superior y una luz blanca que emanaba desde su base. El objeto flotaba a una baja altura, en completo silencio, y se mantenía suspendido en el aire. El joven policía, ante aquella visión, detuvo el vehículo, totalmente incrédulo ante lo que tenía frente a él. Y entonces algo comenzó a ocurrir. El motor del coche empezó a fallar. Las luces del tablero parpadeaban. El aire se llenó de una extraña vibración eléctrica, y en ese momento un destello de luz totalmente cegadora lo envolvió todo. Cuando Schirner pudo volver a recobrar la situación y pudo volver a ver con más claridad, aquel objeto ya no estaba. La carretera estaba vacía y en completo silencio. Schirner miró el reloj del tablero. Eran las 3 de la mañana. Increíblemente había pasado más de 1 hora desde que había visto aquel objeto, y era 1 hora en la que no podía recordar absolutamente nada. En ufología, estos sucesos se conocen como missing time o tiempo perdido, un fenómeno reportado por múltiples testigos de presuntas abducciones. Hablan de minutos o incluso horas que desaparecen de la memoria consciente, dejando solo un vacío totalmente angustiante. Pero para Schirner, esa laguna temporal fue el inicio de un verdadero tormento. Y es que en los días posteriores, Herbert Schirner comenzó a experimentar síntomas extraños, síntomas como dolores de cabeza intensos, insomnios, pesadillas recurrentes, y le reconcomía una sensación constante de inquietud y como si alguien le observara. Aquella experiencia lo había marcado profundamente, tanto que la misma mañana del incidente escribió en su cuaderno de servicio una nota breve pero muy reveladora. El 3 de diciembre, a las 2:30 de la mañana, vi un ovni en la carretera 6 al este. Creí que volverían. Aquellas líneas eran la primera confesión de un encuentro que pronto atraería la atención no solo de su pueblo, sino también de las autoridades militares. Para comprender lo que ocurrió después, debemos entender el contexto en el que se desarrolla esta historia. El proyecto Blue Book, el proyecto Libro Azul, había sido creado en 1952 con el objetivo de recopilar, analizar y, en la medida de lo posible, desacreditar los testigos, los testimonios de objetos voladores no identificados. El programa estaba dirigido por la Fuerza Aérea estadounidense y contaba con equipos de científicos y psicólogos. Su misión oficial era doble. Por un lado, determinar si los ovnis representaban una amenaza para la seguridad nacional. Y por otro, analizar científicamente aquellos informes.
Con el tiempo, el proyecto Libro Azul acumuló más de 12.600 casos. La mayoría se resolvieron, como hemos dicho antes, con explicaciones convencionales, pero de esos 12.600, alrededor de 700 quedaron como no identificados, es decir, no consiguieron dar una explicación plausible. Y el relato de Sidner llegaría a esos archivos y sería considerado uno de los más intrigantes de aquella época de los años 60. Poco tiempo después del incidente, Sidner aceptó someterse a sesiones de hipnosis regresiva en un intento por recuperar los recuerdos perdidos de esa hora inexplicable. Y lo que narró bajo ese estado de hipnosis resultó realmente sorprendente. Y es que según su testimonio, no se había limitado a ver la nave, sino que había sido llevado al interior. Dentro de aquel platillo, se encontró con seres humanoides de alrededor de 1,80 m de altura. Vestían trajes ajustados de color plateado, con cascos brillantes, y en el pecho portaban un emblema peculiar, una serpiente alada. La comunicación que mantuvo con aquellos humanoides no fue verbal, sino que fue telepática. Según Sidner, los seres le transmitieron calma y le aseguraron que no debía temer nada. Y después le explicaron que eran visitantes antiguos y que observaban a la humanidad desde hacía siglos. El mensaje final que le dieron fue simple pero al mismo tiempo perturbador. Somos guardianes. Observamos el progreso de tu especie. Regresaremos. Cuando el caso llegó a manos del proyecto Libro Azul, se pidió una evaluación psicológica de Sidner. El psicólogo militar que lo entrevistó dejó constancia de algo crucial. Sidner creía sinceramente lo que contaba. No mostraba señales de estar mintiendo ni de haber inventado la historia, pero sí estaba profundamente afectado, confundido y traumatizado. Y no es para menos. El informe final del Libro Azul, del proyecto Libro Azul, fue un tanto ambiguo, ya que en él se puede leer lo siguiente. El agente Herbert Sidner creyó haber tenido una experiencia real. Lo que lo afectó no puede determinarse con certeza. Posible alucinación inducida por fatiga. En otras palabras, el gobierno no lo calificó como fraude y reconocieron que el joven policía hablaba con sinceridad, pero no aceptaron que lo que vio fuera real. Para Herbert, sin embargo, nada volvió a ser igual. Su testimonio pronto se convirtió en motivo de burla. Sus compañeros lo miraban con recelo y eso en un pueblo pequeño pues acrecienta aún más el malestar. Y además la prensa local se dedicó a ridiculizarlo. Y con el tiempo, nuestro amigo, nuestro protagonista, terminó abandonando el cuerpo de policía que tanto amaba. Aquel fue el precio por contar su experiencia, un precio muy alto. Pero Sidner jamás se retractó. Hasta el final de sus días, sostuvo que lo que vivió aquella madrugada fue real, llegando a afirmar en una entrevista lo siguiente: lo que yo vi fue real. Yo estuve allí. El caso Sidner no fue un hecho aislado, ya que formaba parte de una oleada de relatos similares que marcaron la década de los 60. Por ejemplo, en 1961, Betty y Barney Hill afirmaron haber sido abducidos en New Hampshire. Bajo hipnosis, relataron exámenes médicos a bordo de una nave. Fue el primer caso ampliamente difundido de abducción de la era moderna. En 1964, el oficial de policía Lonnie Zamora reportó haber visto un objeto ovoide aterrizando en Socorro, Nuevo México, junto a dos entidades pequeñas. Su testimonio fue considerado creíble incluso por investigadores escépticos. En 1965, en Kecksburg, Pensilvania, varios testigos aseguraron que un objeto metálico se estrelló en un bosque. El ejército llegó rápidamente y el caso se convirtió en un clásico de los llamados Roswell menores. En 1966, en Michigan, decenas de personas, incluidos policías, observaron luces extrañas en el cielo. La explicación oficial fue que se trataba de gases de pantano.
una respuesta que generó indignación y ridiculizó al propio proyecto Libro Azul. Y en 1967, el mismo año del caso Schindler, en Canadá, Stefan Michalak afirmó haber sufrido quemaduras por el contacto de una nave en Falcon Lake. Estos son solo algunos de los relatos, y algunos de ellos los tocaremos en profundidad en próximas entregas del Expediente Cero. Y todos estos relatos además formaban un patrón. Eran testigos respetables, eran personas sin antecedentes de fantasías o de enfermedades mentales, y todos aseguraban haber visto lo imposible. Hay un detalle fascinante en el relato de Schindler, y fue el emblema de la serpiente alada en el pecho de aquellos humanoides con los que tuvo trato. Para muchos investigadores, este símbolo resulta intrigante. A lo largo de la historia, la serpiente ha sido vista como guardiana del conocimiento, como en los mitos sumerios o en la tradición bíblica. De hecho, en los símbolos de las farmacias está la serpiente como símbolo de sabiduría. ¿Podría ser un arquetipo inconsciente o una creación de la mente? ¿O fue acaso un detalle demasiado específico para haber sido inventado? Sea como sea, ese emblema se convirtió en una marca distintiva del caso Schindler y un motivo de debate en la ufología hasta el día de hoy. En 1969, apenas 2 años después del incidente, el proyecto Libro Azul cerró definitivamente sus tapas. Su conclusión fue clara. Los ovnis, según se recogía en este proyecto, no representan una amenaza para la seguridad nacional. No hay evidencia de que sean tecnologías avanzadas más allá del conocimiento humano, y no hay pruebas de que estén relacionados con inteligencias extraterrestres. Sin embargo, en los archivos desclasificados quedaron cientos de casos sin explicación, y entre ellos el caso que hemos hablado hoy, el del joven oficial de policía Herbert Schindler. Con el tiempo su caso fue recogido en libros, en documentales y hasta en conferencias, y para muchos se convirtió en un ejemplo clásico de contacto de tercer tipo. Para otros, un caso psicológico de sugestión. Pero lo cierto es que Schindler nunca buscó la fama, ni el dinero, ni el reconocimiento. Es más, tuvo consecuencias por ello, como dejar su trabajo. Lo único que hizo fue contar lo que vivió. Y ese relato, más de medio siglo después, sigue vivo. Han pasado más de 5 décadas desde aquella madrugada en Ashland, Nebraska. El mundo ha cambiado. Hemos llegado a la Luna, hemos enviado sondas a los confines del sistema solar, pero sin embargo, seguimos preguntándonos lo mismo. ¿Estamos solos en el universo? El caso Schindler nos enfrenta a esa pregunta con toda su crudeza. ¿Pudo un joven policía imaginar lo imposible, por muy exhausto que estuviera? ¿O fue un testigo real de visitantes que se autodenominaban guardianes de la humanidad? Quizás nunca sepamos la verdad, pero lo que sí sabemos es que Herbert Schindler murió convencido de que lo que vio fue totalmente real. Y su voz sigue resonando como un eco incómodo en la historia de la ufología. Lo que vi era real. Ellos están aquí. El archivo histórico. La historia como nadie te la ha contado. Hace unos días conocíamos un hecho triste, la muerte de Erich von Däniken. Para muchos, su nombre está asociado de manera inmediata a los antiguos astronautas, a las teorías sobre extraterrestres en la antigüedad y a una visión alternativa de la historia que cuestiona los relatos oficiales de la arqueología y de la ciencia académica. Pero para otros,
Sin embargo, Erich von Däniken representa uno de los ejemplos más claros de cómo una idea sin respaldo científico puede convertirse en un fenómeno cultural global cuando se combina con una narrativa sugerente, un lenguaje aparentemente divulgativo y una enorme seguridad en las propias afirmaciones. Su fallecimiento ha vuelto a poner su nombre en circulación, aunque es de sobra conocido, y con él han regresado debates antiguos, el de la ciencia frente al misterio, el de la divulgación científica frente a la pseudociencia, el del pensamiento crítico frente a las creencias atractivas y otros muchos debates. Pero hoy no pretendemos reabrir este debate ni juzgar su figura. Su muerte es únicamente el punto de partida para hablar de algo más amplio y probablemente más relevante. Porque Erich von Däniken no solo fue un autor superventas traducido a docenas de idiomas, también fue en su momento galardonado con un premio singular, el premio IG Nobel. Y entender por qué recibió ese premio nos permite comprender mejor no solo su legado cultural, sino el papel que juegan estos galardones en la ciencia, en la divulgación científica y en nuestra forma de consumir conocimiento. Por cierto, ¿sabías de la existencia de estos premios, de los llamados IG Nobel o Anti-Nobel? Pues ahora vamos a hablar de ellos. Los premios IG Nobel o Ig Nobel existen desde 1991 y se entregan cada año en la Universidad de Harvard. Hasta aquí todo normal, pero a diferencia del premio Nobel tradicional, estos galardones no buscan premiar grandes avances tecnológicos ni descubrimientos que cambien el mundo de forma inmediata. Su objetivo es otro: señalar investigaciones, ideas o aportaciones que obligan a reflexionar sobre los límites del método científico, el rigor intelectual y la forma en la que se comunica la ciencia. Los IG Nobel son premios científicos reales. Los entregan auténticos premios Nobel. Los trabajos galardonados existen, están documentados y en la mayoría de los casos han sido publicados en revistas especializadas. Sin embargo, el enfoque es deliberadamente distinto. Los IG Nobel, como queráis llamarlos, se sitúan en ese territorio incómodo donde la ciencia se cruza con lo improbable, con lo inesperado y a veces hasta con lo mal planteado. El lema de estos galardones lo resume con claridad. Primero captan la atención, después invitan a pensar. Y esa invitación no va dirigida únicamente a los investigadores, sino también al público general, a quienes consumen libros de misterio, por ejemplo, a quienes consumen documentales sobre conspiraciones, a quienes les gustan los vídeos de divulgación científica en plataformas digitales, y en fin, a aquellos que buscan explicaciones alternativas sobre el pasado humano, entre otras cosas. Existe una idea muy extendida de que los premios IG Nobel celebran investigaciones inútiles o absurdas, y eso es una percepción equivocada, ya que en realidad estos premios funcionan como un espejo deformante que nos obliga a revisar nuestras prioridades intelectuales. Muchas de las investigaciones premiadas parten de preguntas aparentemente triviales. Sin embargo, al analizarlas con métodos rigurosos, revelan información relevante sobre el comportamiento humano, sobre la biología, sobre la física, sobre la psicología o sobre cualquier ciencia. Os voy a poner un ejemplo. Un ejemplo conocido de estos IG Nobel es el estudio de los wombats. El wombat es un marsupial cuadrúpedo que habita en las islas Flinders y en el sureste de Australia. Y ha sido objeto de investigaciones por una cosa muy curiosa: la forma cúbica de sus excrementos. Sí, como lo oyes. Durante años, este fenómeno fue una simple curiosidad zoológica. Pero cuando se investigó seriamente, mira tú por dónde, permitió comprender mejor principios de biomecánica intestinal y elasticidad de los tejidos. Otro caso es el de los estudios que analizaron cómo la música influye en el comportamiento de los peces.
Lejos de ser una extravagancia, estos trabajos aportaron datos útiles sobre el estrés ambiental y el bienestar animal. Y también se han premiado investigaciones sobre caídas domésticas, sobre el uso del lenguaje, sobre la percepción del dolor, sobre hábitos cotidianos que rara vez reciben atención académica y sobre casi cualquier cosa que se os pueda ocurrir. La pregunta inicial puede parecer irrelevante, pero el proceso científico no. Pero los Ig Nobel no solo reconocen investigaciones curiosas, también funcionan como una forma de autocrítica científica y cultural, en especial cuando señalan la difusión de ideas pseudocientíficas o la presentación de especulación como un hecho comprobado. Y es aquí donde aparece el nombre de nuestro amigo Erich von Däniken. Von Däniken fue premiado no por escribir ficción, sino por presentar hipótesis sin un respaldo empírico, como explicaciones plausibles de la historia humana. Sus libros sobre antiguos astronautas proponían que pirámides, templos y conocimientos técnicos de civilizaciones antiguas solo podían explicarse mediante la intervención de visitantes extraterrestres. Estas ideas, repetidas durante décadas, han tenido un impacto profundo en la cultura popular. Han influido en documentales, en series de televisión, en teorías conspirativas y en la percepción pública de la arqueología y la historia antigua. El premio Ig Nobel, en este caso, no fue un ataque personal, sino que fue una señal, una forma de advertir sobre los riesgos de confundir divulgación científica con narrativa especulativa. Porque una idea puede ser atractiva, popular e influyente, pero puede no ser correcta. Y cuando se presenta con lenguaje científico sin seguir el método científico, el problema deja de ser anecdótico. La pseudociencia no se define solo por su contenido, sino por su método, o más exactamente por la ausencia de él. Se caracteriza por seleccionar datos favorables, ignorar evidencias contrarias y presentar hipótesis no verificadas como conclusiones definitivas. Los premios Ig Nobel señalan estos mecanismos sin necesidad de confrontación directa. No censuran ni prohíben, simplemente exponen. En un contexto mediático donde las afirmaciones extraordinarias se difunden más rápido que su refutación, este enfoque puede resultar especialmente eficaz. Y es que vivimos en una época donde la divulgación científica convive con el entretenimiento, donde un vídeo convincente puede tener más impacto que un artículo revisado por pares, donde el tono seguro se confunde con la autoridad. En plataformas como YouTube o como iVoox, donde nosotros estamos, la ciencia, el misterio y la conspiración comparten espacio. Y no siempre es sencillo distinguir entre contenido riguroso y pseudociencia bien presentada. Ojo, con esto no quiero decir que yo no esté de acuerdo con las teorías que postulaba Erich von Däniken. De hecho, me resultan muy interesantes y creo que la teoría de los alienígenas ancestrales, de los alienígenas de la antigüedad, podría ser cierta. Pero los premios Ig Nobel actúan como un recordatorio cultural y nos quieren recordar que la ciencia no se basa en creer sino en comprobar, y no se sostiene por carisma sino por evidencias. Sin embargo, reducir los Ig Nobel a una herramienta contra la pseudociencia sería injusto. Su aportación más valiosa es quizás otra: reivindicar la curiosidad. Y esto es muy importante, porque la ciencia no avanza solo con grandes teorías, avanza con preguntas pequeñas, mal formuladas y puede que hasta incómodas o aparentemente inútiles, pero avanza cuando alguien se atreve a preguntar aquello que otros consideran irrelevante, y eso hizo von Däniken. Y avanza sobre todo cuando acepta la posibilidad de estar equivocada. Los Ig Nobel celebran este proceso, celebran el error honesto, la investigación inesperada y la revisión constante de nuestras certezas. Por eso hoy esta sección del archivo histórico no es un homenaje a von Däniken, ni una crítica directa a su figura, sino que es una reflexión sobre el ecosistema cultural que permite que ciertas ideas prosperen y sobre la importancia de mecanismos que fomenten el pensamiento crítico. Los premios Ig Nobel no atacan la imaginación, señalan la ausencia de pruebas
No desacreditan la curiosidad, señalan el exceso de confianza y no se oponen a la divulgación científica, sino que señalan cuando algo deja de serlo. Y en un mundo saturado de explicaciones simples para problemas complejos, estos premios recuerdan algo fundamental. El conocimiento no se construye a partir de creencias firmes, sino de preguntas bien planteadas y métodos rigurosos. Y oye, equivocarse forma parte del proceso, y reconocerlo también. Por eso los Ig Nobel no cuestionan la ciencia, sino que cuestionan en cierta manera nuestra forma de consumirla. Y en tiempos de sobreinformación e incluso desinformación, esto puede ser una de las contribuciones más necesarias. Aquí comienza la hemeroteca negra, donde duermen los crímenes olvidados. Baltimore, a finales del siglo XX, era una ciudad marcada por la desigualdad, los ciclos de pobreza y una epidemia silenciosa de adicciones que arrasaba con miles de vidas. Entre las sombras de sus calles, en rincones donde pocos miraban, emergió una figura que años después todavía incomoda a quienes recuerdan su nombre. Joseph Roy Metheny, un asesino en serie estadounidense cuya vida estuvo moldeada por el abandono, las adicciones y la violencia, y cuyos crímenes se convirtieron en material de pesadilla cuando comenzaron a salir a la luz. Es un caso donde la realidad se mezcla con las afirmaciones del propio criminal, generando un terreno complejo entre lo comprobado, lo confesado y lo imposible de verificar. Hoy vamos a hablar de un caso que nos recuerda que los monstruos no aparecen de repente, se forman a lo largo de los años, silenciosamente, alimentados por la indiferencia, por la miseria y hasta a veces por la pura oscuridad humana. Joseph Roy Metheny nació el 2 de marzo de 1955 en Baltimore, Maryland, los Estados Unidos, en una familia obrera de bajos recursos. Su padre era camionero, su madre empleada doméstica. A simple vista eran una familia estadounidense de gama media, pero con dificultades como tantas otras. Sin embargo, aquella estabilidad duraría muy poco. Cuando Joe tenía apenas 6 años, su padre murió en un accidente automovilístico. A partir de ese punto, su vida empezó a torcerse. Su madre tuvo que trabajar largas jornadas para sostener a sus hijos, lo que significaba que Joe pasaba muchas horas solo, sin ningún tipo de supervisión y sin una estructura y sin una figura estable que lo guiara. Años más tarde, la madre de Metheny negaría categóricamente que sus hijos hubieran sufrido abandono alguno. Según ella, trabajaba mucho, sí, pero siempre les dio un techo, comida y una educación. Sin embargo, el propio Joseph afirmaría que había pasado buena parte de su infancia en instituciones juveniles, en hogares sustitutos e incluso viviendo en la calle. Como suele ocurrir con muchos criminales, la verdad probablemente esté en algún punto intermedio. Pobreza, negligencia involuntaria y un entorno donde nadie tenía tiempo para atender las heridas emocionales que hubieran podido crecer dentro de él. Desde joven, Joe Metheny destacó por 2 características que lo acompañarían toda su vida. Por un lado, un físico imponente y por otro, un temperamento apático, como si se desconectara de la sociedad. No era agresivo a simple vista, más bien parecía un muchacho callado y solitario. Pero también había otro rasgo que empezó a manifestarse antes de la adultez: una necesidad de sentirse con el control de todo, de imponerse sobre otros y especialmente cuando él mismo se sentía más pequeño o más vulnerable.
Al llegar a la adolescencia, Metheny comenzó a frecuentar grupos donde el alcohol y las drogas eran moneda corriente. Probó la marihuana, luego la cocaína y la heroína. Su consumo se volvió habitual y casi diario. Por primera vez sentía la sensación de pertenencia que su hogar nunca le había dado, aunque fuera dentro de un entorno totalmente autodestructivo. A los 18 años, buscando un propósito o quizás una salida, se alistó en el ejército. Allí, según su propia versión, fue enviado al extranjero, posiblemente a Alemania, porque no ha quedado muy claro. En declaraciones posteriores, afirmó haber estado también en Vietnam, pero esa afirmación es poco probable, ya que el conflicto ya había terminado cuando él se alistó, y no existe registro oficial alguno que sostenga esa versión. Lo que sí está documentado es que dentro del ejército su adicción se agravó, ya que allí consumía heroína, bebidas alcohólicas muy fuertes y prácticamente cualquier sustancia tóxica que encontrara. Tras acabar su etapa en el ejército volvió a Baltimore, pero ya no era un joven con aspiraciones, sino un adulto adicto, sin rumbo, sin una familia cercana y sin herramientas para construir una vida estable. Comenzó a vivir en campamentos improvisados bajo puentes y en zonas industriales abandonadas, lugares donde los alcohólicos, las personas sin hogar, los drogadictos y los trabajadores sexuales de ambos sexos se cruzaban en una lucha diaria por sobrevivir. Y ese mundo marginal sería el escenario de sus futuros crímenes. A principios de los años 90, Joseph Metheny habitaba un barrio industrial deteriorado en el sur de Baltimore. Dormía en viejas fábricas, en chabolas o en campamentos clandestinos, como os he comentado antes, y esos espacios estaban llenos de violencia constante, transacciones rápidas, a menudo no muy legales que digamos, y un anonimato absoluto. La policía pasaba de vez en cuando por allí, pero para hacer acto de presencia, porque rara vez profundizaba en lo que allí se cocía. Metheny trabajaba de manera intermitente, como conductor de montacargas a veces o ayudante en depósitos o en almacenes en otras. Era fuerte y cumplidor cuando estaba sobrio, cuando no estaba colocado, lo cual le permitía conseguir empleos temporales sin demasiados obstáculos. Pero su vida personal era un caos. Adicciones, relaciones inestables y una sensación creciente de haber sido abandonado por todos. En 1994 tuvo un hijo con una mujer que también lidiaba con problemas de drogadicción, y un año después, según Joseph, ella lo abandonó llevándose al niño y mudándose con otro hombre. Esta versión, no obstante, está rodeada de contradicciones. Pero para Joe, en su narrativa interna, este hecho fue el desencadenante de una profunda rabia. Según él, dijo que buscó durante días a su pareja y al supuesto hombre que se había ido con ella. Dijo que quería recuperar lo que era suyo. Y dijo también que en medio de esa búsqueda su furia se desbordó de forma irreversible, experimentando un descenso total hacia la violencia y al crimen. Y es que aunque no todos sus crímenes pudieron ser confirmados, se sabe que Metheny atacó a mujeres vulnerables, especialmente trabajadoras sexuales o a personas sin hogar que frecuentaban los mismos espacios marginales que él. Las atraía ofreciéndoles drogas, alcohol o simplemente un lugar para que se resguardasen y pasasen la noche. Su modus operandi era simple. La vulnerabilidad ajena facilitaba el ataque. Metheny no actuaba como los asesinos en serie metódicos que planifican con precisión quirúrgica sus crímenes. Él operaba impulsado por la ira, la rabia, el resentimiento y también como si un depredador se tratase de la oportunidad para hacerlo. En varias de sus confesiones aseguró haber matado a más personas de las que finalmente fueron comprobadas por las autoridades. Hablaba de hasta 10 víctimas. Algunas historias parecían consistentes, pero otras se veían claramente exageradas o eran imposibles de verificar. Y lo cierto es que 2 casos fueron contundentes, los casos de 2 mujeres cuyos asesinatos llevaron finalmente a su arresto. Hay un elemento que hizo su caso particularmente perturbador. Metheny afirmó haber desmembrado a algunas víctimas y haber mezclado partes de sus cuerpos con carne de cerdo y res
para vender hamburguesas en un pequeño puesto de comida que manejaba esporádicamente. Las autoridades nunca pudieron comprobar esa parte de la historia y no existen pruebas o datos de clientes afectados por comer carne humana servida por él. Muchos investigadores creen que fue una forma de Metheny para alimentar su propia leyenda, para aparecer como un monstruo mayor de lo que realmente llegó a ser. Pero la sola posibilidad basta para comprender hasta qué punto su mente estaba desconectada de cualquier límite moral. En 1996 se produjo el hecho que desencadenaría su caída. Una mujer a la que Metheny había atacado logró escapar. Corrió hasta una gasolinera cercana y pidió ayuda. Su testimonio fue claro, directo y suficiente para que la policía investigara la zona industrial donde él vivía. Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron pruebas que vinculaban directamente a Metheny con 2 asesinatos. Objetos de las víctimas, restos enterrados y evidencias circunstanciales que, combinadas con su propia confesión parcial, construyeron un caso sólido. Metheny fue arrestado sin ofrecer ningún tipo de resistencia. Durante los interrogatorios habló más de lo esperado. Detalló algunos crímenes e insinuó otros. Confesó demasiado, quizás por un deseo de ser visto, de ser reconocido e incluso de llegar a ser temido. Y el problema era que en varios casos no había cuerpos, testigos ni evidencias que avalaran aquellas palabras. Para los investigadores, Metheny era un hombre que mezclaba realidad con fantasía y crimen con exageración. Pero los homicidios confirmados, lógicamente, eran más que suficientes para acabar deteniéndolo y juzgándolo. En 1998, Joseph Roy Metheny fue condenado a muerte por uno de los asesinatos. Sin embargo, años más tarde, la sentencia le sería conmutada a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, al reconsiderarse algunos aspectos procesales. De esta manera pasó el resto de su vida en la prisión de Western Correctional Institution, en Cumberland, Maryland. Allí siguió hablándole a quienes quisieran escucharlo. Periodistas, escritores, criminólogos. Metheny parecía disfrutar contando su versión de los hechos, siempre desde la mezcla de la sinceridad y el dramatismo que había acompañado a sus confesiones. El 5 de agosto de 2017, Metheny fue encontrado muerto en su celda. Las causas nunca fueron reveladas públicamente, aunque no existían señales de violencia. Para quienes estudian la conducta criminal, Joseph Metheny es un caso complejo, ya que no encaja en el molde clásico del asesino organizado, del asesino en serie, ni el de psicópata meticuloso, y tampoco se ajusta del todo al perfil del asesino desorganizado e impulsivo. Se podría decir que era más bien un híbrido, un hombre o un asesino moldeado por traumas tempranos como el abandono emocional, la pobreza o la ausencia de figuras estables, moldeado por la adicción profunda a las drogas y al alcohol durante décadas, moldeado por una vida en la marginalidad en entornos donde la violencia era cotidiana y hasta cierto punto normalizada, moldeado por la furia acumulada, moldeado por la necesidad de control, una característica que ejercía especialmente con personas vulnerables. El elemento más inquietante de su personalidad era su aparente falta de remordimiento. No mostraba empatía, tampoco expresaba placer al matar como otros asesinos, más bien hablaba de sus actos con una frialdad, podríamos decir, burocrática, casi como si describiera una tarea mecánica o una tarea totalmente rutinaria. Lo que lo hacía aún más peligroso era esa combinación, la emoción apagada, pero mezclada con esa violencia brutal. El relato sobre las hamburguesas hechas con carne humana fue sin duda uno de los aspectos que más atención mediática generó, pero los investigadores que estudiaron el caso insisten en que nunca se halló una evidencia real, ni restos ni testimonios que respaldaran esa afirmación. Metheny pudo haberlo inventado para impactar como muchos criminales narcisistas, o pudo haber mezclado hechos reales con exageraciones, o quizás simplemente jamás ocurrió. Sin pruebas sigue siendo una parte sombría del mito que rodea a este asesino.
Se le apodó como el caníbal, de Caníbal, y su apodo, irónicamente, se popularizó más por las palabras que por los actos confirmados. También se le apodó de otra manera, Tini, y esto fue más bien como una broma cruel entre quienes lo conocían. Metheny pesaba más de 200 kilos y tenía un tamaño más que imponente, pero detrás de ese cuerpo gigantesco se escondía una soledad que él mismo alimentaba con violencia. La historia de Joseph Roy Metheny no es solo la historia de un asesino, es también el reflejo de los fallos de un sistema, de los vacíos en la atención de la salud mental, de la violencia oculta en comunidades marginadas, de la indiferencia hacia quienes viven en el borde de la sociedad y de los agujeros por donde se cuelan individuos capaces de cometer atrocidades sin ser detectados durante años. Su caso es un recordatorio de que el mal no siempre aparece como un villano de cine. A veces se manifiesta en personas aparentemente silenciosas, invisibles y que han sido moldeadas por entornos fracturados. Metheny fue responsable de sus crímenes, pero su historia revela también un cúmulo de factores que permiten que individuos peligrosos se desarrollen sin intervención temprana. Joseph Roy Metheny murió en prisión, pero su caso sigue rondando y apareciendo en libros, en artículos y en conversaciones sobre criminología. No tanto por la cantidad de víctimas, porque otros asesinos han cometido más crímenes, sino por la mezcla perturbadora de confesiones extravagantes, de realidades difíciles de verificar, y todo ello en un trasfondo personal que evidencia cómo la violencia puede crecer silenciosamente durante décadas. Entender a Metheny no significa justificarlo, sino comprender cómo se construye un depredador humano, cómo la pobreza, la adicción, el abandono y la falta de apoyo pueden acumularse hasta volverse combustible para tragedias. Hoy hemos recorrido su vida desde el origen hasta el final. Un recorrido incómodo, pero un recorrido necesario para entender cómo se forman estos casos y, con suerte, reconocer señales que permitan evitar que surjan otros casos similares. Contracultural. Los misterios y secretos del arte. Hay artistas cuya obra parece un campo de batalla, un lugar incómodo, violento, perturbador, donde el espectador no puede refugiarse en la belleza ni en la distancia. Y Otto Dix, el protagonista de esta entrega de Contracultural, fue uno de ellos. Otto Dix fue un veterano de guerra y fue un cronista brutal de su tiempo y también un testigo incómodo de la Alemania derrotada en la Primera Guerra Mundial. Dix pintó aquello que muchos preferían no ver. Él pintó cuerpos mutilados, miradas vacías, prostitutas, veteranos rotos y burgueses corruptos. Pero más allá de su obra explícita, existe algo más difícil de definir. Una zona de sombra, de contradicciones y de silencios que rodean su figura. Hoy no vamos a hablar solamente de la biografía de este pintor, ya que exploraremos también los misterios, las ambigüedades y las tensiones que atravesaron la vida y la obra de Otto Dix. Porque entender a Dix es asomarse a las grietas morales del siglo XX, un siglo que prometió progreso y que, por contra, produjo matanzas industriales. La pregunta que atraviesa todo este relato es sencilla y a la vez perturbadora.
¿Qué hace un artista cuando la realidad es moralmente insoportable? Wilhelm Heinrich Otto Dix nació en 1891 en Gera, una ciudad industrial del Imperio alemán. Su padre era obrero metalúrgico y su madre una mujer culta, aficionada a la poesía y también a la música. En casa convivían dos mundos, el de la disciplina obrera y el de la sensibilidad artística. Desde pequeño Dix mostró talento para el dibujo, pero su infancia no transcurrió en un entorno artístico refinado, sino entre fábricas, humo, ruido y jerarquías rígidas. Esa combinación, la sensibilidad artística y también la del mundo obrero, marcaría profundamente su mirada artística. Uno de los primeros misterios de Otto Dix es este: cómo un joven formado en un entorno humilde pudo llegar a convertirse en uno de los artistas más implacables de su tiempo. Quizás la respuesta esté en que nunca idealizó el mundo que lo rodeaba. Aprendió pronto que la realidad podría ser cruel. El joven Dix estudió arte en Dresde, donde entró en contacto con el expresionismo y las vanguardias europeas. Experimentó con estilos, técnicas y corrientes, y nada le parecía algo definitivo. Ya en estos años tempranos aparece una tensión constante: el deseo de experimentar frente a la necesidad de representar lo real. Dix no quería huir del mundo, sino que quería atravesarlo. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, Otto Dix se alistó voluntariamente en el ejército alemán. Esta decisión ha desconcertado durante décadas a los historiadores del arte y a sus críticos. ¿Por qué un joven artista se ofrece como voluntario para una guerra industrializada? Dix afirmaría más tarde que quería experimentar la guerra, conocerla desde dentro, no como propaganda, sino como la verdad que hubiera podido haber en ella. Por ese motivo combatió como artillero y ametrallador en el frente occidental y oriental. Y la guerra no llegó a destruirlo, sino que simplemente lo transformó. Durante la guerra, Dix vivió las trincheras, el barro, vio cadáveres abandonados y vio cómo la descomposición física y mental se producía en sus camaradas y en el enemigo. Vio morir también a sus compañeros y vio cuerpos reducidos a simples fragmentos. Durante el conflicto llenó cuadernos con bocetos de soldados muertos, de paisajes devastados y de rostros vacíos. Dibujar se convirtió en una forma de supervivencia psicológica para él. Y aquí aparece otro misterio. Dix no dibujó desde la compasión sentimental, sino desde una frialdad casi clínica. Y sus imágenes no consuelan, simplemente registran el horror que vivió. Aunque el conflicto terminó en 1918, la guerra nunca terminó para Dix. Volvió una y otra vez a ella durante décadas. Su serie de grabados Der Krieg, la guerra, publicada en 1924, no es un recuerdo nostálgico, sino una verdadera autopsia. En ella podemos ver cadáveres hinchados, cráneos abiertos, cuerpos devorados por las ratas y muchos otros horrores de la guerra. Pero ¿por qué regresar una y otra vez a aquel horror? Tal vez porque Otto Dix entendía que la sociedad quería olvidar demasiado rápido. La Alemania de posguerra era ya un país derrotado, humillado y empobrecido, pero también fue un laboratorio cultural sin precedentes. Dix se convirtió en una figura clave de la nueva objetividad, un movimiento que rechazaba el sentimentalismo y apostaba por una mirada cruelmente precisa. Otto Dix pintó a veteranos mutilados mendigando, a prostitutas, a asesinos, a burócratas corruptos y a burgueses deformados por el dinero y el poder. Surgía aquí una pregunta central. ¿Estaba Dix denunciando o disfrutando de esa deformidad? Las obras de Dix están llenas de sexo explícito, de cuerpos degradados, de miradas incómodas y nada parece ser idealizado. Para algunos esto es una denuncia moral y para otros una explotación del escándalo. El propio Otto Dix evitó dar explicaciones claras. Prefería que la obra incomodara sin más. Durante los años 20, Otto Dix alcanzó éxito económico y reconocimiento institucional. Vendía, exponía y hasta enseñaba en academias,
pero su relación con el éxito fue ambigua, ya que despreciaba a la burguesía que compraba sus cuadros, pero al mismo tiempo, irónicamente, vivía de ellos. Otra contradicción más. Con la llegada de Hitler al poder en 1933, el mundo de Dix se derrumbó. Con la llegada de los nazis fue cesado de su puesto como profesor y sus obras fueron retiradas de museos y catalogadas como arte degenerado. El régimen además lo señaló como ejemplo de decadencia moral. A diferencia de muchos artistas perseguidos, Dix no se exilió. Y este es otro de los mayores misterios de su vida. Se retiró al campo, cerca del lago Constanza. Allí cambió su vida, pintó paisajes, escenas religiosas y retratos aparentemente inofensivos. ¿Aquello fue una estrategia de supervivencia o más bien fue una forma de resistencia silenciosa? O quizás es que claudicó. No se sabe a ciencia cierta, pero durante el Tercer Reich, Otto Dix vivió bajo una estrecha vigilancia. No podía exponer libremente y no podía, por supuesto, criticar abiertamente. Algunos cuadros de este periodo contienen símbolos ambiguos, lecturas ocultas y hasta violencia enterrada. El misterio aquí ya no es lo que pintó, sino lo que decidió no pintar, es decir, lo que decidió callarse. En 1945, siendo ya maduro, Otto Dix fue reclutado en la Volkssturm, el ejército del pueblo, y el artista que había retratado la guerra tuvo que volver a vestir un uniforme. Además, fue capturado por las tropas francesas, y el círculo parecía cerrarse de forma cruel en torno a él. Tras la guerra, Alemania quedó dividida, y Otto Dix vivió en una posición incómoda entre la Alemania oriental y la Alemania occidental, ya que para el este su obra era demasiado individualista y para el oeste demasiado incómoda. Por tanto, quedó de nuevo en una tierra de nadie. En los años 50 y 60 la figura de Dix comenzó a ser de nuevo revalorizada y nuevas generaciones vieron en su obra una advertencia, pero incluso entonces su ambigüedad moral seguía incomodando. El mayor misterio de Otto Dix no es biográfico, sino que es ético, ya que ¿puede un artista mirar el horror sin ofrecer ningún tipo de esperanza? ¿Es lícito mostrar la violencia sin tratar de redimirla? Otto Dix no respondió a estas preguntas, simplemente las dejó abiertas. En 1969, Otto Dix murió y dejaba tras de sí una obra difícil, incómoda e imposible de domesticar. Hoy es considerado uno de los grandes artistas del siglo XX, pero la verdad es que su obra sigue perturbando. Con ella, Otto Dix no quiso consolar a nadie, sino que quiso obligarnos a mirar el horror de la guerra, a mirar el horror de los derrotados. Y quizás sea ese su legado más incómodo, que después de tantas guerras, aún necesitemos que alguien nos recuerde lo que somos capaces de hacer. Bueno, pues hasta aquí esta entrega del Expediente Cero. Espero que os hayan gustado las historias que se han tratado hoy y agradeceros como siempre vuestra compañía por haberme acompañado en esta nueva entrega. Espero veros pronto para que reabramos juntos un nuevo Expediente Cero y recordaros que este capítulo, esta nueva entrega del Expediente Cero, se subirá tanto en iVoox como en YouTube. En este último, en YouTube, además podréis ver imágenes que refuerzan las historias que hemos contado. Y por mi parte nada más. Soy Carlos Montero Rocher y te doy las gracias por haberme acompañado en este episodio de hoy y espero verte muy pronto para que reabramos juntos un nuevo Expediente Cero. Hasta pronto.